Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con un autor. Vamos a hablar con Pablo Bas. Pablo Bas nació en la primavera de 1969 en la ciudad de Buenos Aires. Es abogado, realizó posgrados de especialización en relaciones internacionales en Flaxo y en la London School of Economics. Fue periodista en diarios, radio y televisión. Por su trabajo como funcionario en organismos internacionales, residió en Nueva York y en Panamá. Publicó Un Sendero Iluminado en el año 2009, Suma Cero en el año 2012 y Yace Escondido en el año 2016. En este encuentro que vamos a tener con Pablo Bas, vamos a hablar de la publicación de su última novela, Ruinas bajo tus pies, su cuarta novela. Buenos días, Pablo Bas, Alejandro Domínguez Benavides y Claudia Benavides, te saludamos y te damos la bienvenida. Hola Alejandro, hola Claudia, ¿cómo están? Gracias por este llamado, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, por esas razones de la vida, me he perdido de leer tus primeros libros y me ha llegado por el cual te estoy llamando, tu último libro, tu cuarto libro, Ruinas bajo tus pies. No te voy a preguntar de qué trata, pero sí te voy a preguntar cuál fue, digamos, la idea que pasó por tu cabeza para empezar a escribir esta novela. ¿No? Una novela que tiene, digamos, está dentro de un marco de un hecho histórico, ¿no? Como esas catástrofes naturales que sufrió Haití en el año 2010, ¿no? Pero a partir de ahí desarrollás vos una historia, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Esto surge, Alejandro, en un intento de trazar un vínculo entre la catástrofe humanitaria masiva y la catástrofe individual, e indagar en cómo nos posicionamos los individuos, hombres y mujeres, frente a ciertas contingencias, ante esa gran pregunta de por qué a mí, de por qué las cosas son como son y no como podrían haber sido, y hacia adelante las reacciones posibles. Ahora, ante tu pregunta, disparadores varios y coordinados entre sí. No es una novela autobiográfica en el sentido de que no hablo de mi vida ni el personaje principal soy yo, pero evidentemente sí tomo cuestiones que me han sucedido y que terminan siendo disparadores de esta novela. Tanto en lo que es la catástrofe humanitaria masiva, natural, como fue el terremoto de Haití. Yo estuve días después de ese terremoto, como parte de una misión de Naciones Unidas, y esta catástrofe natural en la novela se entrelaza con una más individual, que es la enfermedad de un niño, que es una experiencia que también me ha tocado vivir. Entonces, ante esos dos impulsos se construye esta novela. Es verdaderamente, a mí lo que me llamó la atención y me conmovió, ¿no? Es esas dos catástrofes, pero cómo esa relación entrañable, ¿no? del protagonista, ¿no? Con ese niño, le da, digamos, no diría un final, pero le da un desarrollo extremadamente humanitario, ¿no? Sí, y el término que elegís es muy representativo, porque Haití fue una catástrofe humanitaria, en lo que es la terminología, ¿no? de las crisis y de este tipo de conflicto. Natural, pero también antrópica, porque recordemos que Haití es golpeada porque la naturaleza decide que haya un terremoto ese día y esa hora, pero también la consecuencia del terremoto en Haití responde a fallas de infraestructura, a pobreza, claro.
a intentos no logrados de una construcción más sólida en todo sentido, social, económica y también en lo que es la capacidad para eventualmente resistir un terremoto. Y esos juegos de lo que es el análisis de la catástrofe humanitaria, de la respuesta y la recuperación a una catástrofe humanitaria, yo intento trasladarla a la catástrofe natural, que sin contar demasiado del libro, es la llegada de un niño con una enfermedad muy, muy importante, una enfermedad que en la medicina es llamada enfermedad catastrófica. ¿Sí? Entonces, voy intentando hilvanar ambas dimensiones con personajes que atraviesan esas dos dimensiones de catástrofe y de golpe y se van posicionando de distinto modo y reaccionando como deciden y como pueden, ¿no? Ante esos golpes. Sí, aparte, digamos, esa búsqueda de redimir en cierta forma a ese niño enfermo, pero que también al personaje, ¿no? Le produce un encuentro lo ilumina en cierta medida, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, esa iluminación que vos mencionás sucede en la novela, sucede en la ficción, sucede a ese personaje y bueno, me sucedió a mí, porque yo tengo un hijito con una enfermedad muy grave. Entonces, ahí aparece esa relación, ¿no? Llevada a la ficción, llevada a personajes que, como les digo, no soy yo, pero que por supuesto toman parte de la experiencia, ¿no? Que me ha tocado vivir. En cuanto a eso que estás diciendo, ¿no? Que generalmente la mayoría de los escritores, de los novelistas, incorporan mucho de su vida personal, de su entorno en la novela. En tus anteriores novelas también hay un distanciamiento entre esa vida personal, digamos, y la literatura. Mira, qué interesante charlar así y descubrir lo que uno mismo escribió repensándolo. Por un lado yo te diría que creo que la ficción debe valerse por sí misma, ¿no? Un libro, una novela tiene que funcionar per se, más allá de tener un anclaje o no en la realidad. Tiene que ser verosímil, tiene que ser bien construida, ¿no? Ahora, como muy bien decís, aparecen datos, experiencias, miradas del autor. En mis 3 novelas previas también hay un vínculo más o menos cercano a mi propia experiencia, de los viajes, del trabajo en Naciones Unidas, de otro tipo de vivencias. Tal vez uno pueda decir que en este libro, En Ruinas bajo tus pies, aparece una dimensión un poquito más contundente, más fuerte, porque de donde jalo para la ficción es de un terremoto y de una enfermedad, que pueden tener un impacto distinto que otras experiencias. Pero son 4 novelas muy distintas, con tramas muy diversas, con personajes no vinculados entre sí, y al mismo tiempo creo que quien lea las 4 novelas va a identificar al mismo autor. Estamos hablando con Pablo Bas. Si usted ha sintonizado en este momento el dial de Radio Cultura, que está presentando su última novela, su 4ª novela, Ruinas, bajo tus pies, publicada por la editorial Paradiso en el año que terminó, en el año 2020. Y con respecto, digamos, a la formación del escritor, Pablo, es más que sabido y remanido que para ser escritor hay que ser un buen lector previamente. ¿Cuáles han sido esas lecturas que a vos te llevaron a encontrar este camino en la literatura, ¿no? Porque es interesante todos los pasos que has recorrido en tu vida, ¿no? El derecho, estos posgrados en relaciones internacionales, los distintos
cargos en la diplomacia, ¿no? ¿Cómo llega, digamos, primero, qué lecturas has tenido y cómo llegas a la novela? Es decir, bueno, quiero ser novelista. A ver, fui un lector muy precoz, de muy chiquito ya me encantaba leer. Creo que mi gran héroe, mi gran ídolo, el que me llevó a escribir y también a tomar otras decisiones fue Tintín. Mirá, Tintín. Las aventuras de Tintín me marcaron muchísimo. Qué grande. Qué grande, Tintín. También Julio Verne, Emilio Salgari, de chiquito, ¿no? Y luego la verdad es que siempre fui muy lector, muy acompañado por mi familia, mis padres muy lectores, acercándome libros. Y ya más grande, a eso de los 20 y pico, entre Ian McEwan, Paul Bowles, John Fitzgerald, surgió esa ganas, por no decir necesidad, de ponerme del otro lado del libro y decir, me fascina leer y me está faltando algo más, que es también yo intentar construir esto. Si bien mi formación como escritor está basada en la lectura y en la propia práctica, tuve lecturas compartidas años atrás con Daniel Goebel, tuve lecturas compartidas con Tamara Kamenstein, con quienes, más que taller literario, lo que hice fue llamarlos para llevarles un borrador y durante algunas semanas leer juntos lo que yo estaba escribiendo y recibir señales que me ayudaron a reacomodar y a repensar por dónde iba la obra, ¿no? Eso sobre todo con mi primer novela. Y luego fue parte de un desarrollo propio en base a las lecturas, a la propia práctica y también a aquellas devoluciones que había tenido en su momento de escritores con otra formación. Pero yo podría decir, y no como un halago, sino como una mera descripción, que mi relación con la literatura en un punto es muy básica, es leer y escribir. Es el momento en que no pertenezco a grupos literarios, no pertenezco a talleres ni a formación formal, y lo digo con todo respeto, lo digo absolutamente con todo respeto por la gente que sí participa de esos ámbitos. En mi caso, la verdad que es más... Sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? ¿Tenés así una disciplina para te sentás a escribir una X cantidad de horas? Miren, antes que nada, y esto tampoco es un elogio, no conozco ninguna de las series que pasan por Netflix de las que todo el mundo habla. ¿Ok? No vi ninguna. Y sé que hay algunas que son buenísimas, pero yo no conozco ninguna. No uso redes sociales. Recién con este libro me atreví un poquito a probar con redes sociales, pero muy poco, porque ese es el tiempo que yo uso para escribirla. La verdad es esa. En pleno proceso de escritura de la novela, y ya van 4, todas las noches me siento a escribir un rato. Ahora vivo en la Argentina, estable, pero las 3 novelas anteriores las escribí viajando mucho, con lo cual aviones, aeropuertos, hoteles, sí, fueron un espacio de mucha escritura. Ahora estoy en un descanso, en un paréntesis, bueno, si se quiere, disfrutando de una novela que salió al mundo. Y seguramente en un tiempito no muy lejano me va a picar la gana de volver a escribir, ahí voy a poner en marcha nuevamente el proceso de todas las noches sentarme un rato. Pablo, acá Claudia tiene una pregunta para hacerte. Pablo, ¿cómo hizo Pablo Bas, abogado, para que la literatura le gane a la abogacía? Mira, a ver, yo te diría que conviven con un detalle técnico. Si bien yo soy abogado graduado en Derecho, nunca ejercí la abogacía. Así como me gradué en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, empecé en periodismo, durante años fui colega de ustedes, trabajé en radio, en diarios, en televisión, sobre todo en el área de política internacional, que siempre me había interesado. Y luego se dio un salto a las Naciones Unidas, y ya hace 20 años que soy funcionario de Naciones Unidas. Y yo les diría que más que ganar fue una convivencia. Yo creo que una cosa alimentó la otra. Y como les decía antes, mis novelas se nutren en parte de mi experiencia humana y profesional. Y también a veces siento que llevo al mundo de mi trabajo reflexiones o sensibilidades que me ha dado la literatura. Entonces creo que pueden convivir
Y después la literatura mantiene desde un punto de vista muy práctico, muy, si se quiere, operativo, esa posibilidad que nos da que mal en casi cualquier lugar puedes escribir con tener lápiz, papel o una computadora, ¿no? Que es lo que utilizamos hoy en día los escritores, que te da mayor flexibilidad también para adaptar y congeniar tiempos. Entonces yo les diría que para mí es algo complementario. Realmente siempre lo sentí así. Pablo, muchísimas gracias por este encuentro. Espero que no sea el último. Y ahora, bueno, a mí me empezó a picar descubrir los anteriores libros. Los anteriores libros que... Los anteriores hijos. Exacto. Los anteriores libros que no leí. Así que bueno, espero que en el futuro podamos tener una nueva entrevista para hablar de esto que tanto nos apasiona, que son los libros, la literatura y esa convivencia también, ¿no? Entre la literatura, el periodismo, el derecho y la política internacional. Y mirá que dijo que ya le estaba aplicando por el quinto, ¿eh? Bueno, esperemos que disfrute de este momento y que esa picadura persista. Un saludo enorme, un abrazo y éxitos grande con esta novela Ruinas bajo tus pies. Les agradezco muchísimo, un gran gusto hablar con ustedes. Gracias.